La noche de mi boda, yo debía estar feliz, radiante, viviendo el momento que toda mujer sueña. Pero en vez de eso, mi corazón latía con un miedo que llevaba años escondiendo. Cuando cerramos la puerta de la habitación y él tomó mis manos, supe que ya no podía seguir callando. No podía empezar una vida basada en una mentira. Respiré hondo. Miré a los ojos del hombre que acababa de convertirme en su esposa. Y dije las palabras que cambiaron nuestra luna de miel, nuestro futuro y todo lo que él creía saber de mí. No soy virgen y necesitaba decírtelo hoy. Él no parpadeó, pero lo que hizo después destruyó algo dentro de mí para siempre. Desde fuera, todos decían que yo era la novia más feliz. Sonreía, caminaba con flores en la mano y saludaba a todos como si mi corazón estuviera en calma. Pero por dentro, yo era un temblor humano. Un secreto respiraba dentro de mí como un animal atrapado, golpeando mis costillas, suplicando salir. Un secreto que llevaba años escondiendo y que esa noche, mi noche de boda, me exigía ser confesado. Cada vez que alguien me decía, «¡Qué hermosa te ves!», yo sentía que estaba engañando a todos, a mi familia, a mis amigas, a él, especialmente a él, porque mientras caminaba hacia el altar, veía su sonrisa, una sonrisa limpia, confiada, enamorada, y una punzada de culpa me atravesaba el estómago. Yo sabía algo que él no sabía, algo que podía romperlo, algo que podía destruir el matrimonio antes de que empezara. La gente cree que una boda es solo vestidos, flores y promesas, pero nadie habla del miedo de no ser suficiente, de no ser perfecta, del miedo de perder al amor de tu vida, por algo que ya ocurrió y no puedes cambiar. Mientras el sacerdote hablaba, mis manos sudaban, mi respiración era corta, mi corazón golpeaba como si quisiera escaparse de mi pecho. Ese día debía ser el más feliz de mi vida, pero yo solo pensaba en una cosa: ¿qué habrá en sus ojos cuando lo sepa? Yo no temía a su enojo, no temía a sus palabras, temía una sola cosa: perderlo. Y ese miedo me acompañó todo el camino hasta la luna de miel. La gente suele decir que una boda es el día más perfecto de la vida, y la mía. Sí, lo parecía. Las luces cálidas, las flores blancas, la música suave que hacía vibrar el aire, mis amigas llorando, mi madre sonriendo con orgullo, y él, mi esposo, mirándome como si fuera lo mejor que le había pasado jamás. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía una mezcla de amor y culpa. Él era tan puro en su forma de amarme, tan seguro, tan confiado, tan entregado, que cada paso que daba con mi vestido blanco me hacía sentir más pequeña dentro de mi propia piel. Cuando intercambiamos los votos, sus manos temblaban de emoción. Las mías temblaban de miedo. Yo veía un futuro en sus ojos, una casa, una familia, una vida compartida, y en ese mismo reflejo veía la sombra de la verdad que aún no conocía. Durante la fiesta, él no se separó de mí. Bailamos, reímos, tomamos fotografías que parecían sacadas de un cuento de hadas. Todos decían, están hechos el uno para el otro. ¡Qué pareja tan perfecta! ¡Qué amor tan bendecido por Dios! Pero yo sabía algo que ellos no. Mi perfección era una ilusión. Mi vestido blanco era simbólico, pero no honesto. Mi sonrisa era auténtica, pero incompleta. Cuando él me abrazaba por la cintura, cuando me susurraba, «No puedo creer que seas mi esposa», yo sentía que las palabras se cortaban en mi garganta. Quería decirle la verdad ahí mismo, antes de que la noche llegara, antes de que la intimidad destruyera la mentira con su luz. Pero no pude, porque él me miraba como si fuera algo sagrado. Y nadie quiere romper lo sagrado con palabras que duelen.
Mientras salíamos rumbo a la luna de miel, todos lanzaban arroz y bendiciones. Yo, en cambio, llevaba un nudo en el alma. Sabía que la noche estaba cada vez más cerca, y con ella, el momento que había evitado durante tanto tiempo. La ceremonia había sido perfecta, pero yo no lo era, y pronto, él también lo descubriría. Cuando llegamos a la habitación del hotel, él abrió la puerta con una sonrisa tan suave que me rompió por dentro. «Es nuestra primera noche como esposos», dijo mientras dejaba las maletas a un lado. Yo asentí, pero mis manos estaban frías. El aire de la habitación se sentía denso, como si supiera lo que estaba por suceder. Él se acercó por detrás y me abrazó la cintura. Su voz, cálida, me envolvió. Por fin solos, por fin tú y yo. Mi corazón no respondió con alegría. Respondió con un golpe seco, doloroso, que me dejó sin aire. Mientras él encendía la luz tenue y preparaba la música, yo me miré en el espejo del tocador. Vi mi vestido blanco, mi maquillaje perfecto y a una mujer con los ojos llenos de miedo. «¿Estás bien, amor?». Su voz llegó desde la cama. Yo tragué saliva. Era el momento. No podía seguir huyendo. Él se sentó, tomó mis manos y las besó. Ese gesto, tan tierno, tan puro, me destruyó. ¿Cómo podía alguien tan bueno amar a alguien que estaba a punto de romperle el corazón? Respiré hondo, sintiendo mis labios temblar. La habitación parecía hacerse más pequeña, las paredes más cercanas, el silencio más cruel. Él sonrió. Yo no pude. «Hay algo que necesito decirte», murmuré, apenas audiblemente. Su sonrisa se desvaneció lentamente, no de enojo, de preocupación. Él pensó que tal vez estaba nerviosa, abrumada, cansada. Ojalá hubiera sido eso. Mi verdad estaba atorada entre mis dientes, entre el pasado que me perseguía y el futuro que quería construir con él. Ese fue el momento exacto en el que comprendí que no había regreso, que una vez que mis palabras salieran, la mujer que yo era y el matrimonio que él imaginaba dejarían de existir. La puerta de la habitación se había cerrado, pero la puerta de mi pasado estaba a punto de abrirse. Mis manos estaban temblando cuando él entrelazó sus dedos con los míos. «Dime, amor, ¿qué pasó?», preguntó con una ternura que me hizo querer llorar. Tragué saliva. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podía escucharlo. «Hay algo que nunca te dije». Mi voz se quebró antes de terminar la frase. Él inclinó la cabeza, preocupado, intentando entender. Yo miré el suelo. Me sentía pequeña, frágil, indigna de la mirada limpia que él tenía. Antes de conocerte, antes de nosotros, mi garganta ardía. El pasado me mordía desde adentro. Él apretó un poco mis manos, buscando darme fuerza. No sabía que ese gesto era justo lo que me la quitaba. Y entonces lo dije, sin adornos, sin excusas, sin poder escapar de lo inevitable. «No soy virgen». La frase cayó entre nosotros como un cristal rompiéndose en cámara lenta. Él parpadeó una vez, solo una. No gritó, no se levantó, no me soltó las manos, pero su respiración cambió, sutil, pero suficiente para sentir que algo entre nosotros acababa de fracturarse. Sus ojos dejaron de brillar, no de odio, no de furia, sino de una confusión tan profunda que me dolió más que cualquier insulto. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Su voz no era dura, era herida, y esa herida, yo la había provocado. Mis labios se abrieron, pero ninguna palabra salió, porque la verdad que yo debía contar, la verdadera razón detrás de mi confesión, todavía no la había dicho, y sabía que cuando la dijera, no solo su mirada cambiaría, tal vez cambiaría todo. Después de decirlo, después de dejar caer esas 3 palabras entre nosotros como un cuchillo,
El mundo se quedó completamente quieto. Él no habló, no se movió, no parpadeó, solo me miraba. Una mirada larga, profunda, demasiado intensa. Una mirada que me hizo sentir desnuda, no del cuerpo, sino del alma. Quise extender mi mano hacia él, explicarle, decirle que mi pasado no definía nuestro futuro, pero mis dedos no se movieron. Estaban congelados por el miedo. Su pecho subió y bajó, pero de forma distinta, como si cada respiración le costara, como si intentara procesar algo que no encajaba con la imagen que tenía de mí. ¿Desde cuándo lo sabías? No era una pregunta agresiva, era el susurro de alguien que acaba de ver caer parte de su mundo. ¿Siempre? Respondí con un hilo de voz. Él cerró los ojos por un instante. Ese gesto, pequeño, me rompió más que cualquier grito, porque un grito habría sido fácil de enfrentar. El grito tiene un final. El silencio, no. El silencio se queda, te abraza, te aplasta. Él se levantó lentamente de la cama. Ni siquiera me tocó, ni siquiera me miró mientras daba unos pasos hacia la ventana. Yo solo veía su espalda, recta, rígida, herida, y en esa espalda vi todo lo que estaba a punto de perder. Quise decirle, perdóname. Quise decirle, no fue por traición. Quise decirle, hay algo más que necesitas saber. Pero él seguía callado, y cada segundo de ese silencio era una sentencia. Cuando finalmente habló, su voz salió baja, quebrada, casi irreconocible. Necesito un momento, un momento. Eso fue todo lo que dijo, pero ese momento iba a cambiar nuestra vida para siempre. Cuando dijo, necesito un momento, pensé que solo iba a respirar, a calmarse, a pensar, pero lo que hizo después, no estaba preparada para verlo. Él caminó hacia la puerta lentamente, como si cada paso pesara toneladas. No me miró, no me tocó, no dijo mi nombre. Solo abrió la puerta y salió. La puerta cerrándose hizo un sonido suave, casi insignificante, pero para mí fue como un portazo directo al corazón. Me quedé en la habitación de la luna de miel, en silencio, con mi vestido aún a medio quitar y las luces cálidas iluminando un futuro que de pronto ya no parecía nuestro. Al principio pensé que volvería. 1 minuto, 2, 5, pero los minutos se hicieron largos y espinosos, como agujas entrando en la piel. Yo caminaba de un lado a otro, con las manos en la cabeza, repitiendo mentalmente, ¿qué hice? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Y luego, el pensamiento más doloroso, ¿lo perdí? Miré mi reflejo en el espejo. La novia perfecta ya no estaba. Solo quedaba una mujer asustada, con los ojos rojos y el maquillaje corrido. Me quité el vestido lentamente, como si cada botón fuera una herida que no dejaba de sangrar. Me senté en la cama. Esperé. Escuché cada paso en el pasillo, pensando que era él, pero ninguno se detuvo en nuestra puerta. La habitación se volvió enorme, fría, vacía. Mi respiración sonaba demasiado fuerte. El silencio, demasiado cruel. Tomé su teléfono sin pensarlo, no para invadirlo, sino para buscar alguna señal de él, algún mensaje, alguna explicación. Y fue ahí, justo en ese momento, cuando lo vi. Un mensaje, uno que no estaba dirigido a mí, uno que no sabía que existía, uno que él envió después de salir de la habitación, uno que decía la verdad, pero también decía algo que me atravesó el alma. Lo que leí fue el inicio de una herida aún más grande. Tomé su teléfono con manos temblorosas, solo para sentirme cerca de él, solo para entender qué pasaba por su mente. No quería revisarlo, no quería invadirlo, solo quería una pista, una señal, algo que me dijera si estaba bien, si volvería. Pero al encender la pantalla, lo primero que apareció fue una notificación nueva.
Un mensaje enviado hace solo unos minutos. El remitente, su mejor amigo. El mensaje que él había mandado. No era virgen. Me mintió. She wasn't a virgin. She lied to me. Sentí que mi corazón se partía en seco. No por las palabras, sino porque él pensaba que yo le había mentido, que mi silencio había sido traición, que mi pasado era un engaño y no una herida. Mis dedos temblaban mientras releía el texto una y otra vez, como si quisiera encontrar una versión menos dolorosa, pero no la había. Había otra línea, justo debajo de la primera, que él escribió segundos después. No sé si puedo perdonarla. I don't know if I can forgive her. El mundo dejó de moverse. Sentí que mi pecho se cerraba. El aire me faltaba. No sabía qué dolía más. Su ausencia, su juicio, o la idea de que él pensara que yo era una mentirosa, cuando la verdad era que yo había callado por miedo, no por engaño. Me tapé la boca para no gritar. No quería que nadie me escuchara llorar. La habitación estaba oscura, silenciosa, pero yo sentía un rugido dentro de mí, un dolor antiguo que volvía a despertar, porque ver ese mensaje significó algo más que dolor. Significó recordar la razón por la que yo no era virgen, la razón real, la razón que nunca había dicho en voz alta, ni a él, ni a nadie, la razón que cambió mi vida mucho antes de que él llegara. Y supe, mientras mis lágrimas caían sobre el teléfono, que era hora de enfrentarla. Apreté el teléfono contra mi pecho, y de pronto, la habitación del hotel desapareció. Volví a tener 17 años. Volví a sentir ese olor a hospital, a alcohol, a algo frío que jamás pude olvidar. Volví a ser la niña que nadie protegió. Porque la verdad que él no sabía, la verdad que ni siquiera mis padres pudieron soportar, es que yo no dejé de ser virgen por amor, ni por decisión, ni por rebeldía. La perdí. Por culpa de un hombre que se aprovechó de mi silencio. Era un amigo de la familia, alguien en quien todos confiaban, alguien a quien nunca pudieron imaginar capaz de algo cruel. Pero una tarde, cuando yo estaba sola en casa, él entró sin permiso, y el mundo que yo conocía se rompió. El dolor físico pasó con el tiempo. El emocional, no. Guardé todo en silencio. Por miedo, por vergüenza, por culpa que no era mía, pero que sentí como si lo fuera. A veces lloraba en el baño tratando de frotar la piel que ya no sentía como mía. A veces me miraba en el espejo preguntándome por qué me pasó a mí, por qué nadie lo vio, por qué nadie lo detuvo. Y entonces crecí, repetí una y otra vez la misma frase. Y ya pasó, estoy bien, lo superé. Mentí, me mentí para sobrevivir. Cuando conocí a mi esposo, su amor me devolvió la capacidad de sonreír. Me hizo sentir limpia, amada, segura, pero nunca pude decirle la verdad. No quería que me viera como una víctima. No quería cargarlo con ese dolor. No quería que me imaginara frágil, rota, marcada. Y ahora, al ver su mensaje, al ver que pensaba que yo había sido infiel o que lo había engañado, sentí que ese monstruo del pasado ganaba otra vez. Me abracé las piernas y lloré en silencio como la niña que fui, porque la verdad es que no solo tenía miedo de perder a mi esposo, tenía miedo de que, al saber mi historia, él también me viera como yo me veía durante años, sucia, dañada, equivocada, pero algo dentro de mí, algo pequeño pero fuerte, dijo, ya basta, no vuelvas a callar. Era hora de contar la verdad, toda la verdad. Aunque me costara lo único que amaba, no sé cuánto tiempo estuve llorando. Solo sé que, cuando escuché la tarjeta de la puerta deslizarse, mi corazón saltó con una mezcla de esperanza y miedo. Era él, mi esposo, el hombre con el que me había casado hacía apenas unas horas. Me limpié el rostro rápidamente.
Traté de componerme, ensayar una sonrisa, prepararme para explicarle la verdad, mi verdad, esa que me estaba comiendo viva. La puerta se abrió por completo y entonces lo vi. No venía solo. Detrás de él entró su madre. Su rostro era frío, severo, con una mezcla de decepción y juicio que me perforó como una aguja afilada. No tuve tiempo de preguntar nada. Ella fue la primera en hablar. ¿Así que no eras pura cuando te casaste con mi hijo? Sentí como si me hubieran empujado al borde de un abismo. Mis piernas casi fallaron. Madre, por favor. Él intentó decir algo, pero ella levantó la mano, exigiendo silencio. Mi hijo te dio su vida, su nombre, su fe, y tú tenías un secreto tan sucio escondido. Mi garganta se cerró. El pasado que me había destruido una vez, ahora me estaba destruyendo de nuevo en manos de personas que yo amaba. Yo no quise engañarlo, dije con voz temblorosa. Entonces, ¿qué fue? ¿Diversión? ¿Imprudencia? ¿Pecado? La madre lanzaba sus palabras como piedras. Mi esposo no decía nada, solo miraba el suelo. Y ese silencio dolía más que cualquier insulto. Ella me lo dijo hoy, murmuró él. Hoy, mamá, hoy. La madre me miró con una mezcla de rabia y repulsión. Una mujer que empieza un matrimonio con secretos no merece llamarse esposa. Yo abrí la boca para intentar explicar, para decir la verdad, la verdadera razón, pero ella no me dejó. Haz tus maletas. No puedes quedarte aquí esta noche. Mi corazón se detuvo. Miré a mi esposo, esperando que él dijera algo, cualquier cosa, que me defendiera, que me protegiera, que me mirara como la mujer que dijo amar, pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, quieto, roto, confundido, pero sin mover un dedo por mí. En ese instante supe que no solo había perdido la calma, ni la confianza, ni su sonrisa, había perdido mi hogar, porque cuando un hombre permite que humillen a su esposa en su noche de bodas, es porque ya no es realmente su esposo. Me quedé mirando a su madre, sin poder moverme. No entendía cómo la situación había llegado tan lejos, tan rápido, tan cruelmente. «Haz tus maletas», repitió ella, cruzando los brazos. Una mujer que oculta algo tan grave no tiene lugar al lado de mi hijo. Mi alma tembló. Las palabras no eran solo duras, eran un golpe directo al corazón de una mujer que solo había amado con miedo y silencio. Mi esposo seguía sin hablar, sin defenderme, sin levantar la mirada. «¿Quieres que me vaya?», le pregunté, con la voz rota. Él respiró hondo. No me tocó, no me abrazó, no me dijo, «Quédate». Solo susurró, «Creo que necesitamos espacio». Esa frase fue peor que un grito, peor que un insulto, peor que cualquier castigo. Espacio. La primera noche de nuestro matrimonio, nuestros cuerpos a centímetros, nuestros corazones kilómetros alejados. Caminé hacia la maleta sintiendo que cada paso era una derrota. Mis manos temblaban tanto que no podía cerrar la cremallera. Me sentía como una intrusa, como si la habitación esa que debía ser nuestro santuario se hubiera convertido en un lugar que ya no me pertenecía. La madre me observaba desde la puerta, vigilando cada movimiento como si yo fuera una amenaza. «Apresúrate», murmuró. «Mi hijo no merece esto». Mi pecho ardía. Quería gritarle. Nadie sabe lo que viví. Nadie sabe por qué callé. Nadie sabe lo que me costó respirar cada día. Pero no dije nada, porque yo también estaba rota. Tomé mis cosas. Miré una última vez a mi esposo, esperando que al menos me diera una señal, un gesto, una mirada, algo que demostrara que aún estaba ahí para mí. Pero él no levantó la vista. Cuando salí, la madre cerró la puerta, y ese sonido, esa puerta cerrándose detrás de mí, fue el sonido más doloroso de toda mi vida. No porque perdía una habitación, sino porque perdía la certeza
de que Él estaría conmigo incluso en mis verdades más difíciles. Caminé por el pasillo del hotel con mi vestido arrugado, el maquillaje corrido y el corazón en pedazos. Parecía una novia fugitiva, pero yo no estaba huyendo. Me estaban echando, y mientras buscaba otro cuarto para pasar la noche en silencio, me di cuenta de algo que me atravesó el alma. En la noche más importante de mi vida, la que debía ser de amor, unión y promesas, yo estaba sola, completamente sola. Esa noche dormí en una habitación fría, pequeña y silenciosa del hotel. No podía dejar de pensar en él, en su mirada rota, en su silencio, en su ausencia. Había querido decirle la verdad durante años, y cuando por fin reuní valor, lo dije en el peor momento, sin explicación, sin contexto, sin historia. Y él creyó que era una traición. Mientras las lágrimas secaban en mis mejillas, entendí que no podía seguir callando. Él no sabía quién era yo. No sabía lo que había soportado. No sabía por qué mi alma temblaba cada vez que alguien pronunciaba la palabra pureza como si fuera una obligación. Busqué papel y pluma en el escritorio del hotel. Mis manos aún temblaban, pero empecé a escribir. No una disculpa, no una excusa, sino toda mi historia. La carta decía: amor, sé que te herí, sé que debí contarte antes. Sé que esta noche, que debía ser nuestra, se convirtió en una tormenta que ninguno de los dos esperaba. Pero no quiero que pienses que te oculté la verdad por vergüenza de ti. Fue por vergüenza de mí, por miedo, por heridas que todavía no han terminado de sanar. Cuando tenía 17 años, alguien tomó algo de mí que yo no estaba lista para dar. Alguien a quien mi familia confiaba. Alguien que no tenía derecho. No fue amor, no fue decisión, no fue pecado, fue violencia. Y desde ese día no pude volver a mirarme igual. He pasado años tratando de reconstruirme, años intentando sentirme limpia otra vez, años convencida de que, si alguien conocía mi historia, me vería rota. Pero tú llegaste, y tu amor fue lo único que me hizo sentir viva. Por eso, me paralizó el miedo a perderte. No soy virgen, pero tampoco soy culpable. Solo soy una mujer que sobrevivió a algo que nunca debió vivir. Te amo. Y si después de leer esto sigues queriendo espacio, lo entiendo, pero necesitaba que conocieras la verdad, toda la verdad. Cuando terminé de escribirla, mis manos estaban mojadas de lágrimas. Dobles la carta despacio. La sostuve contra mi pecho y supe que esa hoja de papel tenía mi vida entera escrita. Al amanecer caminé por el pasillo del hotel. Cada paso dolía, pero debía entregársela. Toqué la puerta de nuestra habitación. Él abrió. Su rostro estaba cansado, herido, confundido. Solo dije: «Lee esto, por favor». Le puse la carta en las manos y me alejé antes de que empezara a leer, porque en ese momento solo quedaba esperar. Esperar si mi verdad sería suficiente. Esperar si me seguiría viendo como su esposa o como una extraña. Esperar si aún había un nosotros. Esperé afuera del pasillo, de pie, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo tan fuerte que me dolía respirar. No sabía cuánto tardaría. No sabía si abriría la puerta para abrazarme o para decirme que todo había terminado. Cada segundo era un golpe en el pecho. Cada minuto, una sentencia. Finalmente escuché el giro de la manija. Mi cuerpo entero se tensó. Él salió. Tenía la carta entre las manos, arrugada por los bordes, mojada en algunos puntos. Había llorado. Lo supe sin que me lo dijera. No me habló al principio. Solo me miró. Una mirada larga, dolorosa, profunda. Una mirada que parecía buscar entender, no juzgar. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con la voz rota. Yo bajé la cabeza, porque tenía miedo, porque pensé que
Si sabías lo que viví, me mirarías diferente, como una víctima, como alguien dañada, como alguien que no merecía amor. Él cerró los ojos, respiró hondo, y cuando volvió a mirarme, sus ojos ya no estaban llenos de confusión. Eran ojos cansados, pero suaves. Dio un paso hacia mí, luego otro y otro, hasta quedar a solo unos centímetros. Perdóname, susurró. Sentí mis piernas temblar, no por lo que pasó, sino por dejarte sola anoche, por no escucharte, por no protegerte cuando más lo necesitabas. Mis lágrimas cayeron como si algo dentro de mí se hubiese roto por fin. Una presión que llevaba años ahogándome se aflojó, se abrió, se liberó. Él tocó mi rostro con cuidado, como si temiera quebrarme, y dijo algo que jamás olvidaré. Lo que te hicieron no te define, no te hace menos, no te hace indigna, no te hace sucia, te hace fuerte. Y tu fuerza es la razón por la que me enamoré de ti. Yo cubrí mi boca con la mano para no sollozar. Él continuó: no quiero perderte, pero tampoco quiero que cargues sola con esto nunca más. Me abrazó, y por primera vez desde mi adolescencia sentí seguridad. Una seguridad verdadera, calma, protección, amor del real. Su madre apareció al final del pasillo y quiso hablar, pero él levantó la mano sin mirarla. Mamá, no vuelvas a faltarle el respeto. La madre quedó callada, sorprendida. Era la primera vez que él le decía algo así. Él tomó mi mano firme, entrelazó sus dedos con los míos y dijo: vámonos a casa, amor. Tenemos que sanar juntos. Y mientras salíamos del hotel, entendí algo que jamás pensé que sentiría. El pasado no me había robado el futuro. Mi verdad no había destruido mi matrimonio. Mi voz me había salvado. Ese día no recuperé mi virginidad, pero recuperé algo mucho más importante: mi dignidad, mi valor, y a un hombre que eligió amarme completa, con mi historia, mis cicatrices y mi verdad. No sé cuánto tiempo pasé abrazada a él en ese pasillo. Solo sé que por primera vez en años respiré sin miedo, porque la verdad, esa verdad que había escondido, huido, callado, ya no era una sombra detrás de mí. Era una parte de mi historia, dolorosa, sí, injusta también, pero mía. Y cuando alguien te ama de verdad, te ama completa, con la luz, con la oscuridad, con lo que dices, con lo que callas, con lo que te rompió y con lo que te hizo fuerte. Cuando salimos del hotel, mi mano aún estaba temblando dentro de la suya. Sentía vergüenza por lo que había pasado, por la humillación, por el dolor, por la forma cruel en que me habían echado de mi propia noche de bodas. Pero él la apretó, suave, firme, y dijo: estás conmigo, y eso es lo único que importa. Regresamos a casa en silencio, pero no era un silencio frío, era un silencio que sanaba. El tipo de silencio que tienen dos personas que ya no se esconden. Esa noche no hubo caricias apresuradas, no hubo expectativas, no hubo presión. Hubo conversación, hubo lágrimas, hubo pausas necesarias, hubo preguntas difíciles y hubo respuestas honestas. Por primera vez le conté todo, cada detalle que pude, cada parte que mi alma había escondido para sobrevivir. Me escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin apartar la mirada. Y cuando terminé, él me abrazó, como si quisiera unir los pedazos que el mundo me había roto. Los días siguientes no fueron perfectos. Hubo silencios incómodos, hubo momentos de dolor, hubo heridas que todavía ardían, pero también hubo pasos hacia adelante. Pequeños, lentos, reales. Hubo caminatas, tazas de té en silencio, noches de insomnio tomadas de la mano, terapia conjunta, promesas nuevas y, sobre todo, hubo voluntad.
la voluntad de reconstruir, la voluntad de sanar, la voluntad de mirarnos con más compasión que juicio. Y un día, él me dijo algo que cambió mi forma de ver todo. Lo que viviste no te quitó tu valor, solo ocultó tu luz. Pero yo nunca dejé de verla. Ahí lloré de verdad, porque después de tanto tiempo, alguien me veía como yo nunca pude verme. Poco a poco, dejé de sentirme marcada, dejé de verme como la niña rota de antes, dejé de sentir vergüenza por algo que jamás fue mi culpa. Y entendí que mi historia no era de pureza perdida, era de fuerza ganada. Hoy, cuando miro a mi esposo, no veo a un hombre perfecto. Veo a un hombre que eligió quedarse, elegir sanar, elegir amar incluso cuando era difícil. Y yo elegí algo también. Elegí no volver a callar mi verdad. Elegí no vivir con miedo. Elegí perdonarme. Elegí amarme, completa, con cicatrices y todo. La noche de mi boda no fue perfecta, pero fue el principio de algo más grande, el principio de mi libertad, el principio de la verdad, el principio de una vida sin máscaras. Porque cuando te atreves a hablar, a contar lo que te duele, a romper el silencio que te asfixia, no solo te liberas, te encuentras. Y yo, esa noche, me encontré a mí misma.